continuación, presentamos el Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio del Centro Cristiano del Evangelio, con el pastor y maestro Josué Sánchez. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio. Hoy continuamos viendo el ser de Dios. Concretamente vamos a ver los nombres que Dios se da de sí mismo en las Escrituras y vamos a ver cómo Dios es uno en esencia y tres en persona, es decir, la doctrina de la Trinidad. Hemos concluido los atributos de Dios que hemos estado viendo por 4 semanas y nos quedan estos dos aspectos antes de pasar a ver cómo Dios actúa en su creación, es decir, la doctrina de la providencia, los decretos de Dios, la providencia divina, que lo estaremos viendo en la próxima clase. Bueno, pues comenzamos hoy primero con los nombres de Dios. Bueno, vemos a lo largo de las Escrituras, especialmente se refleja y se ve más en el Antiguo Testamento, cómo Dios se da a conocer a sí mismo con diferentes nombres. Y esos nombres tienen el propósito de reflejar aspectos del ser de Dios, aspectos de su carácter, de quién es Él, es decir, remarcan atributos de su persona. Cuando hablamos bíblicamente del nombre de Dios, estamos hablando de eso que representa a su persona. Y esto es muy notorio, por ejemplo, cuando Jesús, poco antes de morir, en esa oración sacerdotal que encontramos en Juan, capítulo 17, estando con sus discípulos, dice lo siguiente, Juan 17, 6 y 26. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y el 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando Jesús dice que da a conocer el nombre de Dios a los escogidos del Señor, lo que está diciendo básicamente es que le está dando a conocer su persona, la persona del Padre, porque el nombre representa lo que Él es. Hay un versículo también que me gusta mucho que hace referencia a esto en Hechos capítulo 15, en el famoso concilio de Jerusalén, cuando Jacobo, el medio hermano de Jesús, Santiago, también conocido así como Santiago, dice lo siguiente, Hechos 15, 14, Simón, es decir, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Nuevamente vemos aquí, en una expresión preciosa, pueblo para su nombre, que está hablando de que su nombre representa a su persona, es decir, un pueblo para Dios. Dios ha escogido un pueblo para Él mismo, para representar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos a ver esos nombres que Dios muestra de sí mismo. Bueno, en esta diapositiva y en la siguiente vais a ver un listado de los nombres con los que Dios se revela a nosotros. El primero es Él, que significa el ser primero y supremo. Lleva aparejada la idea de fuerza, de poder, de alguien poderoso. Otra manera en la que Dios se revela es con Elohim, que es el creador todopoderoso. A diferencia del anterior, refleja la idea de fuerza y de poder, pero en base a su creación. Él es el creador todopoderoso. Otro nombre es Elión, que es el Dios altísimo, la majestad en las alturas, exaltado por encima de todas las cosas, de todo lo creado. Adonai, el Señor todopoderoso al que todo está sujeto, es el Señor de señores. El Shaddai quiere decir el todopoderoso que controla todas las cosas. El Olam significa el Dios eterno, aquel que no tiene principio, que no tiene fin. Vimos uno de los atributos de Dios, su eternidad. El Roi, el Dios que ve todo, que es omnipresente, que está en todo lugar, su omnisciencia le da sabiduría y conocimiento de todo cuanto acontece en el universo. Luego está este nombre que es un nombre muy especial, Yahvé. De hecho, era impronunciable para los hebreos. Nosotros las traducciones lo hemos escrito añadiéndole vocales, pero en realidad este nombre no tenía vocales y significa yo soy el que soy. Se traduce en español como Jehová.
Y este nos dice la propia Biblia que es el mejor nombre de todos los nombres con los que Dios se revela. Describe su ser inigualable, su autoexistencia, su autosuficiencia y su inmutabilidad. De hecho, utilizando ese nombre de Yahvé, encontramos a Dios revelándose, añadiendo a ese nombre algo más, como es el listado que veis a continuación. Jehová Sabaoth, que significa Dios de los ejércitos celestiales. Jehová Jireh, el Dios proveedor, el Dios que nos provee. Jehová Rafa, el Dios sanador. Jehová Nisi, Dios nuestro estandarte, nuestra bandera, aquel que pelea nuestras batallas. Jehová Shalom, el Dios de nuestra paz. Jehová Mekadés, el Dios que santifica, que obra la santificación en nuestras vidas. Jehová Sidkenu, el Dios que es nuestra justicia. Jehová Samá, ese Dios que está presente, que es nuestro compañero, que está cercano a nosotros. Y por último, Emmanuel, que es Dios con nosotros, el gobernante poderoso, el Dios eterno que ha descendido entre nosotros los hombres, ha entrado en el tiempo, en la historia de la humanidad y ha venido a morar con nosotros en la persona de Cristo. Hermanos, todos estos nombres preciosos nos hacen recordar los atributos de Dios y son de gran valor si los memorizamos, si los tenemos en mente en nuestro día a día, porque nos recuerdan parte del ser de Dios, parte de sus atributos, y eso, hermanos, conforta nuestro corazón y podemos al mismo tiempo que recordamos esos nombres alabar y adorar a Dios por esos atributos concretamente que reflejan esos nombres. Amén. Bueno, pasamos al siguiente punto de la lección de hoy, que es la doctrina de la Trinidad. Bueno, realmente la palabra Trinidad no es una palabra que aparezca en la Biblia, pero el hecho de que no aparezca en la Biblia no significa que la idea que representa no esté. Este término Trinidad fue acuñado por primera vez en el año 215 después de Cristo por Tertuliano, que es uno de los conocidos como padres de la Iglesia, y lo acuñó porque quería referirse a un concepto claramente expuesto en la Escritura y para facilitar el estudio y la exposición de esa doctrina. ¿Qué es la doctrina de la Trinidad? Por Trinidad entendemos el hecho de que Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sin embargo solamente son un solo Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo recalquemos. Dios es uno en esencia, pero tres en persona. De todas las doctrinas que encontramos en las Escrituras, posiblemente la doctrina de la Trinidad sea la más difícil de comprender para nuestra mente humana limitada. Muchos han intentado de darle una explicación profunda, de utilizar ilustraciones que se aproximen al máximo. Cualquier ilustración que he leído, que he escuchado, me atrevería a decir que no es una buena ilustración porque dista mucho, no se aproxima lo suficiente y creo que es mejor en este asunto de la Trinidad mantenerse al margen. Reconocemos que ahí está, nos ha sido revelada, es innegable, pero nuestra mente no da para más, no podemos comprenderla. Tenemos que admirarnos de ella, darle gracias al Señor porque nos ha revelado esta doctrina, pero nuestras mentes no pueden llegar a más. Martin Lloyd-Jones dice: nadie puede leer la Biblia sin necesariamente encontrarse con la doctrina de la Trinidad. Es incuestionablemente la doctrina bíblica más misteriosa y más difícil de todas. Ningún ser humano habría pensado la doctrina de la Trinidad. Y lo dice en el sentido de que esto no es de ocurrencia humana. Dice, es la doctrina más distintiva de la fe cristiana. En un sentido, es la más elevada. Fijaros que dice en un sentido, es la más elevada y la más gloriosa de todas las doctrinas. Lo más sorprendente y asombroso que Dios se ha complacido en revelar en lo concerniente a sí mismo. Y hermanos, quiero recalcar algo porque a veces se malentiende, muchas personas lo han malinterpretado, y es el hecho de que sea tres en persona Dios no significa que sean tres dioses. Esto, hermanos, es conocido como triteísmo, y eso es una herejía completa porque la Escritura habla claramente, como ahora lo vamos a ver, que Dios es uno, ¿vale? Entonces, Israel, la comunidad de Israel del Antiguo Testamento,
tenían un lema, digamos, que recitaban y enseñaban, que se llamaba la Shema, que estaba basado en dos versículos de las Escrituras que se encuentran en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, y se la recordaban constantemente, hermanos, porque vivían en medio de naciones paganas, politeístas, es decir, que adoraban a muchos dioses. Y lo que diferenciaba, una de las cosas, mejor dicho, que diferenciaba a Israel del resto de naciones, es que ellos adoraban a un solo Dios, al Dios único y verdadero. Las naciones de alrededor, las naciones paganas, adoraban a muchos dioses. Y ellos, hermanos, ante esa invasión de idolatría que había a su alrededor, se defendían, recordándose una y otra vez que Dios era uno solamente. Deuteronomio 6, 4, 5, el Shema, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto, hermanos, se lo enseñaban a los niños diariamente, lo tenían escrito en el brazo, en la frente, en los marcos de las puertas. Esto es algo en lo que ellos constantemente pensaban y meditaban. Y a primera vista, la doctrina de la Trinidad pudiera parecer que contradice el Shema, el hecho de que Dios sea uno. De hecho, esta doctrina ha sido causa de muchas controversias a lo largo de toda la historia y en la actualidad lo sigue siendo, porque es mal entendida, mal interpretada y de hecho es atacada también, ¿no? Hubo concilios eclesiásticos específicos, como fue el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde básicamente el fondo de ese concilio, la cuestión a tratar fue la doctrina de la Trinidad, porque estaba siendo atacada por un sacerdote llamado Arrio que negaba la divinidad de Cristo, negaba la Trinidad y concretamente la divinidad de Cristo. Y esto tuvo que ser contrarrestado, tuvo que ser debatido, y uno de los padres de la Iglesia que mejor hizo esta labor y que dejó un legado para el resto de la Iglesia en todos los tiempos fue Atanasio, haciendo un credo que se conoce como el credo de Atanasio. En la actualidad, hermanos, esta doctrina de la Trinidad también sigue siendo malentendida y atacada. De hecho, bueno, hay algunas sectas que se autodenominan cristianas, porque son ellos los que se denominan así, como son los testigos de Jehová, como son los mormones, que no creen en la doctrina de la Trinidad, que no creen en la divinidad de Cristo y tampoco en la divinidad del Espíritu Santo. Y realmente llamarse cristiano y no creer en la divinidad de Cristo es una incongruencia, porque claramente Cristo afirmó ser Dios. Bastan estas dos afirmaciones, aunque hay muchas más del Señor en los Evangelios, pero fijaros cuando Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es decir, porque yo y el Padre somos iguales, y yo y el Padre uno somos. Ahí está el Shema. Dios es uno y tres en persona. Uno en esencia y tres en persona. Esto, como digo, por mencionar una de las muchas autodeclaraciones de su unidad y su igualdad con el Padre. De hecho, cada vez que decía que era el Hijo de Dios, era igualarse con Dios. Por eso a Dios lo quisieron matar, porque Él se autoafirmó ser Dios. Y esto para ellos era una herejía, esto era pues lo peor que un hombre podía decir, ¿no? Pero volviendo, hermanos, a la aparente contradicción de Dios es uno y es tres personas, parece que esto choca, parece que esto no puede casar. Lo cierto, hermanos, es que aquí no hay ninguna contradicción. Una contradicción sería que dijéramos Dios es uno en esencia y tres en esencia, o que dijéramos Dios es uno en persona y tres en persona, pero la doctrina de la Trinidad no dice eso. La doctrina de la Trinidad dice que Dios es uno en esencia y tres en persona. Quizá, hermanos, hasta para nuestro lenguaje humano es difícil darle una explicación a esta doctrina que está claramente revelada en las Escrituras, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino a lo largo de toda la Biblia. Desde el mismo primer versículo de las Escrituras, Génesis 1:1, ahora lo vamos a ver, vemos cómo la doctrina ya se empieza a revelar de forma parcial en el Antiguo Testamento y de forma más completa en el Nuevo Testamento, pero ahí está. Fijaros, dice: en el principio creó, y está utilizando el verbo en hebreo bará en singular,
Luego dice Dios, y ahí utiliza el nombre Elohim, que es plural. Dice los cielos y la tierra. Bueno, en la traducción uno podría decir, ¿dónde está ahí la Trinidad? Directamente no se ve. Pero si vamos al texto en hebreo, la palabra usada para Dios, Elohim, es plural. Y el verbo usado es singular. Es como si yo dijera, nosotros fui a Murcia ayer. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Suena extraña. Sería, nosotros fuimos a Murcia ayer. Yo y algunas personas más. No, pues aquí lo que está diciendo es nosotros fui a Murcia ayer. Es decir, hay una pluralidad de personas en Dios, pero al mismo tiempo son uno solo realizando esa acción creativa de Bará. Creó los cielos y la tierra. Otros textos que la traducción al español se ven con más claridad es Génesis 1:26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjate que no dice, voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. No, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra plural semejanza y señoreen los peces del mar, etcétera, etcétera. Habla en plural, lo cual nos hace indicar desde el mismo principio de la Biblia esa pluralidad de personas en Dios mismo. Y hay muchos más textos similares a este, voy a leer uno más, pero podría poner muchísimos más. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de ¿qué? De nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, hermanos, vemos aquí cómo Dios habla en plural. No porque sean varios dioses, sino porque es uno en tres personas, uno en esencia, tres en persona. Hay muchos más textos, hermanos, pero vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento esta doctrina se revela de forma más completa, hay muchos más versículos. Uno de ellos, tampoco puedo coger todos, pero voy a coger un par de ellos. Uno de ellos se encuentra en Mateo 28:19, que es la conocida como fórmula bautismal. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fijaros que ahí están las tres personas de la deidad. O tenemos, por ejemplo, el episodio cuando Jesús fue bautizado, y ahí vemos a las tres personas de la Trinidad implicadas. Mateo 3:16 al 17 dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu Santo, que descendía como paloma. Ya tenemos por un lado al Hijo, tenemos al Espíritu Santo, que venía sobre él, y dice el 17, y hubo una voz de los cielos que decía, ahí está el Padre, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las tres personas en ese episodio en escena, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, nuevamente, como digo, podríamos escoger muchísimos más versículos del Nuevo Testamento porque está lleno de esta revelación, pero creo que es suficiente como para darnos cuenta de que la Trinidad es una verdad claramente revelada en las Escrituras. Ahora bien, ¿cuáles son las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Bueno, las personas de la Trinidad tienen funciones primarias diferentes al relacionarse con el mundo. Cuando la Biblia habla de la manera en que Dios se relaciona con el mundo, tanto en la creación como en la redención, se dice que las personas de la Trinidad tienen funciones diferentes o actividades primarias diferentes. Vemos estas funciones diferentes en la obra de la creación. Por ejemplo, Dios Padre habló las palabras creativas para hacer que el universo existiera, pero fue Dios Hijo, el Señor Jesús, el Verbo eterno de Dios, el que realizó estos decretos creativos. Fijaros lo que dice en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo estaba activo igualmente, pero obrando de una manera diferente, porque dice en Génesis que iba y venía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2, aparentemente sosteniendo y manifestando pues esa presencia inmediata de Dios en la creación.
Aparte de la creación, vemos cómo la Trinidad actúa también de manera diferente o con funciones distintas en la obra de la redención. Dios Padre planea la redención y envía a su Hijo Jesucristo al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que aquel que en él cree no se pierda. Amén. Dice que el Hijo obedeció al Padre y realizó la redención para nosotros. Dios el Padre no fue el que vino, fue el Señor Jesús. Y ni tampoco vino Dios el Espíritu Santo, fue la obra particular del Hijo. Entonces, después que Jesús ascendió de nuevo al cielo, el Padre y el Hijo, ¿qué hicieron? Enviaron al Espíritu Santo para que nos fuera aplicada esa redención a nosotros. Y hermanos, es especialmente el papel, el rol del Espíritu Santo, el darnos la regeneración, un nuevo corazón, vida nueva espiritual, santificarnos y también, una vez que ya somos parte de la familia de Dios, equiparnos, darnos poder para servir al Señor. Así que en general la obra del Espíritu Santo parece ser llevar a su término la obra que ha sido planeada por Dios Padre y empezada por Dios Hijo. Así que podemos decir, hermanos, que el papel del Padre, la creación y en la redención ha sido la de planear, la de dirigir y enviar al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto, hermanos, no debe resultarnos extraño porque nos muestra que el Padre y el Hijo se relacionan pues como un padre y un hijo carnal, humano, ¿no? En una familia humana. El Padre dirige y tiene autoridad sobre el Hijo y el Hijo obedece y responde a las direcciones del Padre. Y en este caso el Espíritu Santo es obediente a las directivas tanto del Padre como del Hijo. Así que, hermanos, las personas de la Trinidad son iguales en todos sus atributos. Cuando hablamos de los atributos de Dios, a veces podemos caer en el error de pensar que esos atributos solo le pertenecen a Dios Padre. No. Por igual le pertenecen a las tres personas de la deidad. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son iguales en cada uno de los atributos que hemos estado viendo en las clases pasadas. Pero el que sean iguales no significa que sean diferentes en función. Ellos se subordinan en sus funciones. Esto lo vemos claramente en las Escrituras, por lo que acabamos de decir. Pero es importante, hermanos, porque esto a veces a la gente les choca, que el Hijo, que el Espíritu Santo se subordinen en autoridad al Padre, es como si fueran de un rango inferior o menor, en absoluto. Simplemente esta subordinación es la manera en la que ellos se relacionan entre ellos y para con el mundo, para con la redención, para cómo actúan en sus funciones para con el mundo. Pero no implica inferioridad de la misma manera que cuando Dios en su palabra le dice a la mujer que se someta a su marido como cabeza, como líder, no está diciendo que la mujer sea inferior. No, simplemente está diciendo que se subordine a la autoridad que él ha puesto. No es de menor valor, no es inferior, simplemente Dios lo ha establecido así y de la misma manera, paralelamente vemos cómo esto sucede en la Trinidad. Es más, hermanos, lo revelado en las Escrituras es que estas diferencias en función no son temporales, sino que durarán para siempre, como vemos en 1 Corintios 15, 24 al 28, que dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando el Señor Jesús entregue el reino al Dios y Padre, cuando pasen todos los sucesos finales, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó el Padre debajo de los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Cristo, claramente se exceptúa aquel, el Padre, que sujetó a Cristo todas las cosas. Dice el 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas en autoridad, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, al Padre, para que Dios Padre sea el todo en todos, tenga la supremacía. Hermanos, esto es una declaración tremenda de esa subordinación que hay dentro de la Trinidad. Aunque nos resulte extraña y chocante, bueno, una vez más son misterios, hermanos, que están ahí revelados, pero que, hermanos, tenemos que aceptarlos, aunque a veces no los entendamos en su magnitud. Amén. Más adelante, cuando veamos la doctrina de la
acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, analizaremos con más detalle versículos en donde habla de la divinidad, tanto de la persona de Cristo como del Espíritu Santo y de su obra y sus funciones. Pero eso, como digo, lo veremos más adelante, por eso no me he detenido mucho a mostrar versículos ahora de esto. Pero para ir terminando ya la lección de hoy, hermanos, ¿por qué es tan importante la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué la Iglesia se preocupó tanto por la doctrina de la Trinidad? ¿Es realmente esencial sostener la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, lo es, hermanos, porque esta enseñanza es vital para nuestra fe. Tiene implicaciones para la médula misma de la fe cristiana. Y yo he puesto 4 razones que he encontrado y me han parecido buenísimas en el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem, que lo recomiendo, por cierto. Es un libro así bien gordito, pero es un libro, hermanos, que recomiendo porque es un recurso muy bueno que te puede ser muy útil para el estudio de la teología y al mismo tiempo es muy práctico. Y la primera razón por la que es importante la doctrina de la Trinidad es que la expiación está en juego. Es decir, si Jesús es solo un ser creado y no plenamente Dios, es difícil ver cómo Él, una criatura, en este caso, pudo aguantar la total ira de Dios contra todos nuestros pecados. ¿Podría, hermanos, alguna criatura, algún ser creado, por grande que sea, deber a salvarnos? No, hermanos. Imposible. Segundo, la justificación solo por la fe queda amenazada si negamos la plena deidad del Hijo. Si Jesús no es plenamente Dios, tendríamos razón para dudar si en realidad podemos confiar en que Él nos salve completamente. ¿Podríamos realmente depender plenamente en alguna criatura en cuanto a nuestra salvación? Hermanos, el único digno de plena confianza en todo el universo es Dios. Nosotros no somos dignos de plena confianza. Ningún ser creado es digno de plena confianza, porque es falible. Dios no es falible, Dios es perfecto. Tercero, si Jesús no es Dios, ¿deberíamos orar a Él o adorarle? ¿Quién sino Dios podría oír y responder a todas las oraciones de todo el pueblo de Dios? ¿Y quién sino Dios mismo es digno de adoración? En verdad, si Jesús no es más que una criatura, por más grande que sea, sería idolatría adorarlo. Sin embargo, las Escrituras, el Nuevo Testamento, nos ordena hacerlo en varios lugares. De hecho, Jesús mismo en algunos episodios recibió adoración y no rechazó esa adoración, porque era Dios. Por poner un ejemplo, Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Adoración, ¿a quién? A Dios, al Hijo de Dios, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuarta y última razón es que si alguien enseña que Cristo fue un ser creado, y aún así el que nos salva, esta enseñanza erróneamente empieza a atribuir crédito por la salvación a una criatura y no a Dios mismo, exaltando erróneamente a la criatura antes que al Creador, algo que jamás en la Biblia se nos permite hacer. Así que son razones completamente contundentes, hermanos, para ver lo importante y lo esencial que es para la fe cristiana esta doctrina de la Trinidad y el hecho concreto de que el Hijo de Dios, de que Jesucristo es Dios mismo. Amén, hermanos. Bueno, pues hasta aquí todo lo que teníamos que ver acerca del ser de Dios. En la próxima lección estaremos viendo la providencia divina, los decretos de Dios, que es cómo Dios actúa con respecto a su creación. Que el Señor os bendiga.